trabajábamos gomas, trabajábamos lances, muchas cosas que yo no había trabajado. Yo había trabajado pesas, pero por ejemplo con gomas y nunca había trabajado, y lastres, ¿no? Él nos lastraba los tobillos a veces, nos ponía lastres de 1 kilo en cada tobillo y entrenábamos todo el entrenamiento con lastres. Pues bueno, pues tiradas para adelante, ¿no? Y entrenamientos largos y duros, ¿no? Y por suerte en aquella época la filosofía de equipo éramos muy jóvenes, ¿no? De hecho, yo creo que el mayor tendría 25 años o así, ¿no? Y ahí combinábamos el trabajo, mucho trabajo, con salir de fiesta. A ver, éramos jóvenes y hay que ser realista. Y en aquella época, pues llegas a León, llegas a una ciudad nueva, llegas a una ciudad que hay marcha, por así decirlo, y de vez en cuando sales de fiesta, ¿no? Cuando toca, cuando has ganado, cuando es un buen partido, dices, bueno, pues hoy vamos a salir de fiesta. Y éramos jóvenes y salíamos, ¿no? Y hay que tener cabeza también para eso, entenderlo como hay que entenderlo. Eh, Ahí teníamos, por ejemplo, una cosa curiosa que nunca había trabajado yo tampoco, era dieta por objetivos. O sea, teníamos un peso que tenías que estar todo el año en ese peso, por ejemplo, en mi caso son 102 kilos, 103 kilos, pero decía, luego Cadenas decía, para la Copa del Rey, que hay que ganarla o hay que llegar al máximo, quiero 100 kilos. Y yo decía, de dónde lo voy a meter? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Era complicado, ¿no? Porque hay veces gente que si les sobra más kilos, pues tenían ese margen que podían hacerlo, pero bueno, yo pasaba dificultades para hacerlos, ¿no? Y si no, pagabas una multa, ¿no? Aquí era una multa pequeña, serían 5.000 pelas, 50 euros, no recuerdo, pero era complicado, ¿no? Y los viajes pues eran en autobús, ¿no? Toda esta juventud, pues viajes en autobús, pues a Vigo 6 horas, a Valencia, a Barcelona 11 horas, y en el autobús jugábamos a la pocha. No sé si sabéis lo que es un juego de la pocha, que hay mucho profesional en el balonmano y mucho profesional de la pocha de las horas que echamos en autobús, ¿no? Y mi idea era adaptarme a la alta competición, ¿no? Porque no tiene nada que ver ser el joven del equipo, ser el junior que llegas, a llegar a la de mar y tener que adaptarte y tirar de un equipo y aguantar el sistema de entrenamiento, aguantar la tensión de la competición, ¿no? De ganar cada partido, ¿no? Estas son algunas fotos. Bueno, aquí tenía pelo, no ha dicho nadie, tenía hasta tupé. Este es Mago Cadenas, este es Armando Torrego, que ha dejado Jorge Vega, todavía juega en Ademar. Aleix Fran estuvo en la selección española. Este es Mariano, por ejemplo, el entrenador de ahora, ¿no? Bueno, muchos jugadores. Iñaki Urdangarín, para que le conozca. Raúl, que es el segundo entrenador de Ciudad Real ahora, Raúl González. Bueno, y de ahí fiché por el Barça, ¿no? 3 años en el León y otros 3 años en el Barça, ¿no? Y el Barça para mí también era el chaval joven, de los más jóvenes de la selección y del más joven del Barça, y me fichó. Bueno, pues era para mí ir al Barça, pues imaginaros, ¿no? Un sueño. No es que cuando era chaval ya tenía el sueño de llegar al Barça, ¿no? Pero claro, dentro de España era el mejor equipo que había, ¿no? De hecho, en aquella época, bueno, era entrenado por Valero Rivera, que es un entrenador psicólogo, ¿no? Le llamo, ¿no? Para mí me habían entrenado físicamente y técnica, tácticamente, pero psicológicamente es otro aspecto del entrenamiento que a mí no me habían entrenado, ¿no? Y yo llegué además al Dream Team, ¿no? Que se ha bautizado ahora después como el Dream Team, porque se ganaron 5 Copas de Europa, 5 ligas y muchísimos títulos, ¿no? Hubo un año que se ganaron 7 de 7, ¿no? Como ha hecho el fútbol hace poco. Pero yo llegué en el tercer año, o sea, yo solo he ganado 2 Copas de Europa, las últimas 2 del Dream Team. Y para mí lo que comentaba antes de entrenador psicólogo, ¿no? Valero era, y sigue siendo, ¿no? Sigue entrenando, ahora entrena en la selección absoluta. Un entrenador que te miraba, o sea, aparte técnicamente, físicamente, te apretaba psicológicamente para que te exprimirte al máximo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me decía que era demasiado feliz. Claro, yo era demasiado feliz. Yo en aquella época, además, a mi mujer la conocí en León, en la del Recopa, justo en la etapa anterior, esa de la fiesta y tal. Ahí conocí a mi mujer. Y vino y ya me fui a Barcelona. Yo era un chaval, tenía 20 años, 20 pocos años, 23 años. Y había fichado por el Barça, estaba en un equipazo, jugaba lo que me gustaba, estaba con mi mujer que la quería y la quiero mogollón, y me decía que era muy feliz. Yo decía, claro, no sé, que me reía en los entrenamientos. Y claro, él quería esa tensión, esa mala leche, esa autoexigencia, que a lo mejor un chico feliz no la tiene, ¿no? No lo sé. No, yo me exigía al máximo y trabajaba todo lo que podía y jugaba siempre
Y ahí aprendí a enfadarme, a estar enfadado, a decir, hay que jugar con el cejo así fruncido y el que se acerque me cago en todo, que no pasa por aquí. Porque era lo que me pedía el entrenador, ¿no? Y es una manera de, no sé, es duro porque Valero también era tan psicológico que afectaba mucho, ¿no? Claro, llevaba al equipo al filo, ¿no? Estaba toda la gente súper alerta de todo, ¿no? Hay muchas anécdotas eh, bueno, muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, una era, íbamos con traje casi siempre de viaje, ¿no? Y a lo mejor en el Valero se desabrochaba la chaqueta y todo el mundo empezaba a desabrocharse la chaqueta. Y o se quitaba la chaqueta, se la ponía en el brazo y todo el mundo se quitaba la chaqueta, o la mayoría, y si no te la quitabas, a lo mejor tú seguías abotonado, venía el segundo entrenador y te decía, ¿no tienes calor? Y hacías así y decías, vale. O sea, era psicológico, ¿no? Eso en los viajes, en un aeropuerto, esperando en un aeropuerto. Imagínate si te voy a hablar con el móvil o te ve jijiji, jajaja, o yo qué sé, o te ponías pega, pero no te has puesto pega antes. Yo qué sé, yo me he puesto pega porque otra vez damos pega, o sea, ya empezabas, era muy, muy, eso en los partidos, y cuando más se acercaban los momentos importantes de la competición, que todos los entrenadores y los jugadores también se apretan, se cagan, no sé, o sea, hay más tensión, pues esos momentos era espectacular, ¿no? Como su paranoia, no su paranoia, ¿no? Su manera de apretar al equipo, ¿no? Porque luego lo entiendes, ¿no? A lo mejor llegaba un entrenamiento, que tú llegabas al entrenamiento, te decía, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, no. Seguías entrenando, a los 5 minutos, ¿seguro que no te pasa nada? Y ya, cuando cogías cómo era, cuando te preguntaba si te pasaba algo, decías, sí, sí, he pasado mala noche, me da un poco de estómago. Ah, vale, vale, pues sigue entrenando, no pasa nada. Vale, vale, pues ya está. Un poco tenías que conocerlo, ¿no? Y al principio, claro, al principio te llevabas unos sustos increíbles. Era así, era duro, pero funcionaba, ¿eh? Porque el equipo siempre estaba con muchísima tensión para los partidos, ¿no? Y igual que digo eso, claro, imaginaos si decía, este jugador tira por encima de tu cabeza. Claro, ya es que, vamos, ese jugador como tiraban por encima de tu cabeza, pues imagínate. O sea, ese jugador no tiraba por encima de la cabeza. Podía hacer cualquier otra cosa, pero por ahí no tiraba, ¿no? Y bueno, el entrenamiento, curiosamente, el volumen de trabajo era mínimo. Cuando hablo de volumen, digo las horas de entrenamiento, ¿no? Se trabajaba muy poco. O sea, trabajábamos a lo mejor hora y cuarto y te ibas para casa. Y claro, yo estaba acostumbrado a entrenar muchísimo, ¿no? Con cadenas, imaginaros, ¿no? Pues aquí muy poco. Pero la intensidad era al máximo. O sea, jugabas, o sea, como si fuera un partido. Era una hora y cuarto, pero como si fuera un partido. Y solo se trabajaba tácticamente. Solo hacíamos jugadas, sistema. Nada técnico. Claro, el técnico tiene su sentido, ¿no? El técnico se hace en la iniciación, se hace para formarte. Aquí él no iba a formar a nadie. Aquí iba a sacarte rendimiento, a sacarte juego. Si no habías aprendido, ya no ibas a aprender a este nivel, ¿no? Pero claro, yo era muy joven, ¿no? Y bueno. Los médicos, también una cosa espectacular allí, eran los médicos y los fisios, ¿no? Que claro, yo llegaba de estructuras muy pequeñas y aquí funcionaba espectacular. Todo heredado del fútbol, ¿no? Todas las instalaciones del fútbol, los médicos, sino del fútbol, nuestros médicos, pero con muchos medios, muy bien, ¿no? El trabajo físico era la escuela de Cirulo, que bueno, ahora mismo es el entrenador del fútbol, preparador físico del fútbol. Trabajaba con Valero en aquella época y bueno, trabajábamos muy bien, ¿no? Y los viajes eran en charter. Ya habíamos dejado eso del autobús. Bueno, hombre, cuando íbamos a cerca sí que íbamos a autobús. Pero los viajes en charter era el charter, te esperaba el avión y luego te volvías en tu avión, ¿no? Era una gozada. Jugabas a las 6 de la tarde, acababas a las 8, cogías el charter a las 10 y a las 12 estabas en tu casa y habías jugado en Vigo. Cuando antes ir a una tournée era cruzarte media España y jugar a la pocha, ¿no? Y aquí las multas, pues esa psicología, cuando cometías algún error, pues era multa. Y esto también era nuevo para mí. Multas por retrasos, por supuesto, eso pasa en muchos equipos, pero eso eran multas que escocían, o a mí por lo menos. Multas por indumentaria, si algún día te olvidabas el polo del equipo, no llevabas Nike, que era lo que llevábamos en aquella época. Multas por peso, parecido a lo de la de mar, pero con índices grasos distinto. Bueno, hay multas por todo, ¿no? Había multas por llevar gafas de sol, por ejemplo, cuando no se podía, o por oír MP3, por muchas cosas que entraban dentro de la guerra psicológica que planteaban. Y ahí mi objetivo era intentar jugar bien a ese nivel, ¿no? Y era difícil porque, claro, yo era un chaval, era el más joven del equipo, llegaba un equipo nuevo y tenía que funcionar